Como ustedes saben muy bien, nuestra costumbre, ¿verdad?, es de predicar a través de un capítulo, un libro de la Biblia a la vez. Desde el año pasado hemos venido predicando a través del libro de Romanos, capítulo por capítulo, verso a verso. Y hemos llegado al capítulo número 8 de Romanos. Podemos decir que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo es que Dios justifica a los pecadores por la fe puesta en Jesús. Cómo es que solo la fe es el único requerimiento para la justificación. ¿Se recuerdan que cuando comenzamos el estudio de esta epístola, hablamos allá en el capítulo número 1 de que el centro de la epístola, el núcleo de la epístola es allá el capítulo 1, versos 16 y 17? Refresquemos nuestra memoria rapidito. Allí el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la introducción de la verdad de que el evangelio es poder para salvación al que cree. El judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esa es la verdad central de esta epístola. Es que nosotros somos justificados, somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe y no por medio de ninguna obra que nosotros podamos hacer. ¿Okay? La única obra necesaria para la justificación es la de Cristo allí en la cruz, y de nosotros solamente la Escritura dice que fe es lo que nos requiere. Esa es la verdad central del evangelio. ¿Cómo el hombre puede ser, del evangelio, de esta epístola, cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? Entonces, en los primeros 4 capítulos, del capítulo 1 al 4, Pablo defiende su posición de cómo es que la justificación es por la fe. Él presenta la condición del hombre. Vimos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Cómo es que el hombre está en una condición caída totalmente. Él condena a todo hombre por igual. Y luego cuando llegamos al capítulo 4 nos da un ejemplo de un hombre que fue justificado por fe. ¿Y por qué Pablo lo hace de esta manera? Porque primero, antes de hablar de la justificación por la fe y explicarnos cómo opera y funciona, tiene que enseñarnos la necesidad de la justificación. Y por eso es que vemos que el hombre está caído, está condenado. Por eso es que vemos que el hombre está en un estado de corrupción y depravación total. Y luego de eso nos dice: la justificación por la fe funciona de esta manera, y nos presenta a Abraham, que vivió antes de la ley, y nos dice: él no fue justificado por la ley, él fue justificado por la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, nos dice la palabra. Luego del capítulo 5 en adelante, él comienza a hablarnos de la vida del hombre justificado. Ahora, siendo justificado por la fe, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué cambio ha existido o ha llegado a nuestra vida? El capítulo 5 podemos decir que es la paz con Dios lo que domina ese capítulo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos, dice Pablo allí, paz para con Dios. Así que la vida del hombre justificado es una vida de paz con Dios. Pero no solamente es una vida de paz con Dios, sino que es una vida libre del dominio del pecado. Y el capítulo 6 nos habla de eso. ¿Cómo es que, aunque todavía nosotros estamos en la carne, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Nosotros hemos sido libertados del dominio del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre el creyente. Luego en el capítulo 7 no solamente nos habla de que fuimos libertados del dominio del pecado, sino también el capítulo 7 del señorío y la tiranía de la ley. Ya nosotros hemos muerto a la ley y hemos sido ahora resucitados para Cristo. Y ahora ya no estamos casados con la ley. Esa es la analogía que Pablo utiliza allí del matrimonio. Porque ya morimos a la ley, ahora estamos casados con otro, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que ya no estamos bajo la tiranía de la ley, sino que estamos ahora bajo la libertad que gozamos en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Y al final del capítulo 7, lo vimos en las últimas 2 semanas, habla Pablo allí de la batalla que todavía queda en nosotros, ¿verdad? La batalla que todavía queda en nosotros, de que aunque somos nuevas criaturas en Cristo, todavía estamos con los pies ¿dónde? En la tierra.
Y dice Pablo que todavía en mi carne todavía queda pecado, en mi carne todavía queda corrupción. Y estamos, por supuesto, esperando la libertad final, la redención final de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, cuando al final al cabo seamos libertados. Ahora, no todo es así. No, nuestra vida como creyente no es una vida de derrota constante. Sí, luchamos con el pecado, sí luchamos con la carne, ¿verdad que sí? Ustedes saben que es así. ¿Cuántas veces ustedes quieren honrar al Señor con su vida y dicen, ay, no sé si puedo hacerlo? Es nuestra lucha. Pero no es una vida de derrota, la del creyente. La vida del creyente no es una vida de constante derrota y constante tristeza. Sí, hay un conflicto, pero a la misma vez nosotros sabemos que es una vida de victoria. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados, consolados, empoderados, libertados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Padre lo ha enviado a nosotros, Cristo lo ha enviado. Cristo lo dijo a sí mismo: yo me voy, pero no os dejaré solos. Voy a enviar al Consolador, el cual vendrá y estará con ustedes. Así que la vida ahora del hombre justificado es una vida de paz con Dios, es una vida ahora libertada del dominio del pecado, es una vida libertada de la tiranía de la ley y es una vida en el Espíritu. Y este es este capítulo. Por eso dije que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. ¿Ok? Permítame leérselo, por favor, si ustedes me permiten. Voy a leerle del verso 1 al verso 27. Lo que voy a hacer en esta mañana, no voy a entrar a cubrir verso por verso todavía. Lo que quiero hacer es darle a ustedes un vistazo de ojo de pájaro. ¿Ustedes entienden eso? Vamos a dar una volada al capítulo completo. Son 39 versos bíblicos. Y vamos a dar una volada así rápida para examinarlo, así de lejos, una mirada satelital, ¿verdad? Y luego, en la semana entrante, vamos a comenzar a entrar de lleno, verso por verso, parte por parte. Y les advierto que quizás estemos el mes entero de febrero y probablemente el mes entero de marzo, puede que eso ocurra todavía aquí en el capítulo 8, así que no hay prisa. Pero por hoy quiero darles a ustedes un vistazo general de este capítulo. La razón por la cual quiero hacer esto, mi amado hermano, es porque este capítulo 8 de Romanos es esencial para nosotros. Es esencial y por favor le ruego de corazón, haga un esfuerzo grande de no perderse ninguno de estos sermones que vamos a comenzar hoy. Y si no puede venir un domingo, ustedes saben muy bien que los ponemos en la internet, los transmitimos en vivo, los ponemos en Facebook, los ponemos en YouTube, baje la aplicación de la iglesia, vaya al website, por todos los lugares yo le pongo a ustedes los sermones. Si no lo escucha un domingo aquí, hágame favor y por favor búsquelo y escúchelo luego, porque yo estoy seguro que esto va a ser de bendición para su vida. Y probablemente va a cambiar muchas percepciones que usted tiene. ¿Okay? Sigamos a leerlo. Voy a leer hasta el verso 27 solamente y voy a guardar los últimos versos para leerlos al final. ¿Ok? Es lo que Pablo dice. Si tiene su Biblia en el capítulo 8 de Romanos y me quiere seguir ahí, lo puede hacer. O si no, escuche conmigo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros,
Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la verdad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este capítulo número 8, que no lo leí completo, al final repasaremos los últimos versos. Podemos decir que es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Usted sabe que hay capítulos en la Biblia, aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, pero hay capítulos en la Biblia que tienen un peso de gloria. Tienen una manifestación especial de la gracia de Dios, ¿verdad? Y este es uno de esos capítulos. Es un capítulo de libertad. Es un capítulo de victoria. Es un capítulo de bendición. Es un capítulo de una obra especial de parte de Dios hacia nosotros. Yo no sé si usted se da cuenta, pero en ningún lugar aquí en este capítulo hay un mandato. O sea que hay capítulos que dicen, haz esto, haz esto, haz esto. Aquí no hay mandato. Aquí solamente está hablando de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Son puras bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. En su comentario bíblico, Douglas Moo escribe lo siguiente: Romanos 8 ha sido llamado el santuario interior dentro de la catedral de la fe. Me encanta esa expresión. El santuario interior, o sea, el lugar más secreto, más hermoso dentro de la catedral de la fe cristiana. Nos presenta algunas de las bendiciones más maravillosas que disfrutamos como creyentes. Libres de la condenación de Dios, habitados por su propio Espíritu, adoptados en su familia, destinados para resurrección y gloria, y llenos de esperanza por el amor de Dios por nosotros y por su promesa de traernos bien en todas las circunstancias de la vida. Ese es ese capítulo. Robert Moon lo escribe de esta manera. Con el capítulo 8 de Romanos llegamos a lo que podría llamarse el punto culminante inspirador del libro de Romanos. Aquí el apóstol Pablo
es arrastrado por una ola de exaltación espiritual que comienza con la provisión del Espíritu de Dios para la victoria sobre la vieja naturaleza, atraviesa los sufrimientos que marcan nuestra existencia actual y se eleva con una doxología de alabanza al insondable amor de Dios revelado en Cristo Jesús. En ninguna parte de los anales de la literatura sagrada encontramos algo que coincida con el poder y la belleza de este notable himno de alabanza. Continúa él diciendo que aunque el pináculo de esta prosa exaltada espera nuestra llegada hasta que culminemos en los versos 28 al 39, las secciones anteriores proporcionan el escenario contra el cual las verdades culminantes surgirán con un brillo aún mayor. No estamos tratando aquí con mera teología. Como Pablo escribió, probablemente su pluma daba evidencia de que estaba atrapado en una experiencia de adoración profunda y adoración espiritual. Lo que está tratando de decir es que mientras Pablo escribía, realmente estaba elevado a la presencia del Señor, porque este capítulo es hermoso. Cuando lleguemos al final del capítulo, no podremos nosotros escapar, mis amados hermanos, la simple realidad de que Pablo estaba, por así decirlo, elevado hasta la misma presencia de Dios, sobrecogido por la profundidad, la anchura, la altura y la belleza del amor divino hacia nosotros. ¿Okay? Como les dije, este es el capítulo del Espíritu Santo. La razón por la que le di el título que le di a este sermón de hoy, La vida en el Espíritu, es porque sin lugar a duda la palabra clave de este capítulo es el término griego pneuma. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Pneuma es la palabra griega que se utiliza para el Espíritu Santo. ¿Okay? Por ejemplo, en el estudio de la teología sistemática, el estudio del Espíritu Santo se le llama neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Para darles a entender, esta palabra griega aparece solamente 5 veces en los capítulos 1 al 7 de Romanos. 5 veces aparece esta palabra griega. Y aparece 8 veces en los capítulos 9 al 16 de Romanos. Pero aparece 21 veces en el capítulo número 8. 21. ¿Okay? Mucho más que en cualquier otro capítulo de la Biblia. Este es el capítulo que más en toda la Biblia habla del Espíritu Santo. Así que podemos decir que estamos en el capítulo del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, otra palabra que es importante en este capítulo es la palabra seguridad. Seguridad. ¿Okay? Este es el capítulo del Espíritu Santo y es el capítulo de la seguridad del creyente. ¿Okay? Específicamente podemos preguntar, ¿qué seguridad tenemos nosotros como creyentes? ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en nuestra seguridad? No sé si usted se ha dado cuenta en la lectura de este capítulo, que todo este capítulo está encapsulado por 2 promesas, 2 poderosas declaraciones de seguridad. Comienza declarando, no hay condenación. Esa es la primera declaración de seguridad que existe en este capítulo. No hay condenación. Ese es el inicio. Y termina declarando que no hay separación. Nada nos separará del amor de Dios. ¿Ve? No hay condenación para los que están en Cristo y no hay separación para los que están en Cristo. Nada nos puede condenar por nuestros pecados y nadie ni nada nos puede separar de Dios. Y esta es la hermosa bendición de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una seguridad, y ahora la pregunta es ¿cómo se relaciona eso al Espíritu Santo? Una seguridad que es hecha efectiva en nuestras vidas por la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, este capítulo para mí tiene un significado muy personal. Tengo una apreciación especial para él. La razón por la cual esa apreciación existe en mi corazón hacia este capítulo, porque en mi trayectoria como creyente, una de las cosas que el Señor hizo en mi vida en años pasados fue confrontarme con los errores
que existían en mi vida respecto a la obra del Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo obra y ministra en el creyente. Algunos de ustedes quizás no conocen mi historia personal y la transición por la cual yo pasé teológicamente hace apenas unos 9 años atrás. Y este capítulo 8 de Romanos fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso y me llevó a dejar de una vez para siempre mi afiliación al movimiento y a la teología en la que yo me encontraba en aquel entonces. Esto que voy a decir lo digo con todo respeto, lo digo no buscando ofender a nadie, pero una gran parte de la iglesia hoy día no entiende, no comprende cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. No lo entienden. Han tomado, y una vez más digo esto con respeto y con temor en mi corazón, han tomado la obra del Espíritu Santo y la han hecho un juego de payasos. Honestamente digo esto. Han tomado el nombre del Espíritu y han blasfemado en contra de Él. ¿Cómo? Porque le han asignado obras, le han asignado palabras, le han asignado manifestaciones al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Son una blasfemia en contra del Espíritu. Claro, el Espíritu Santo trae poder a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos da poder para el servicio. Pero muchos han tomado al Espíritu Santo una vez más y han tomado su nombre y han barrido el piso con él. Es interesante esto, porque muchos en la iglesia hoy día se cuidarían de decir algo en contra del Padre o asignarle al Padre alguna acción que es contraria a su naturaleza y santidad. Muchos también se guardarían de asignarle algo a Cristo que no le pertenece a su gloria y su dignidad. Pero aparentemente es el juego de todos hoy día de tomar al Espíritu y hacer con él tantas cosas que no tienen que ver con el Espíritu Santo. Yo pasé 13 años dentro de una denominación pentecostal, y digo esto una vez más con respeto y con temor en mi corazón, en donde lamentablemente, la práctica en relación al Espíritu Santo no es de acuerdo a la Escritura. Se torcía la manifestación del Espíritu Santo para hablar de cosas que no tenían nada que ver. Yo vi personas dar falsas profecías en nombre del Espíritu Santo. Yo vi personas manipular las emociones y los sentimientos de la gente en el nombre del Espíritu Santo. Yo vi personas enseñar cosas torcidas y doctrinas erróneas en el nombre del Espíritu Santo, porque supuestamente el Espíritu Santo había hecho tal cosa. La iglesia de hoy día contemporánea, me temo que ha perdido el temor y la reverencia al Espíritu Santo. No sé si usted lo ha visto, pero un día de esto que usted esté por ahí con esos dispositivos electrónicos que a todos nosotros nos gusta cargar en los bolsillos, ¿verdad? Esté por ahí por YouTube, váyase y búsquese un poquito de esta información para que usted vea las barbaridades que se han hecho en este tiempo contemporáneo en el nombre del Espíritu Santo. Hace unas par de décadas atrás, para darle un ejemplo, en Toronto, Canadá, hubo un supuesto avivamiento del Espíritu. Comenzaron personas a viajar a Toronto para ir a tener una experiencia con el Espíritu. Interesante, porque yo creo que yo puedo tener una experiencia con el Espíritu escondido en un rincón de mi casa, estudiando la palabra y orando a Él. Y no tengo que ir a Toronto. Y allí los predicadores manipulaban la emoción de la gente. Terminaban las personas ladrando como perros, maullando como gatos, arrastrándose por el piso como serpientes, supuestamente por el poder del Espíritu Santo. Otro, recuerdo, decía que el Espíritu Santo le había dado poder a él para sanar las enfermedades
con los puños y las patadas que él le daba a la gente. Y otro se quitaba la chaqueta. Este quizá ustedes lo conocen. Y con una tirada de su chaqueta tiraba a la gente al piso, al suelo. Otros decían, yo le soplo a la gente y se cae. Todo supuestamente por una obra del Espíritu Santo. Cada una de esas cosas, engaños, manipulaciones y falsedades. Porque el Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo nunca hará una obra en la iglesia que contradiga la palabra de Dios. Él es el autor de la Escritura. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿verdad? Él es el autor de la Escritura. Él nunca hará una obra que contradiga el orden divino, nunca hará una obra que contradiga la gloria de Dios, nunca hará algo que vaya en contra de lo que ya Dios ha estipulado. Me temo entonces yo que muchas personas han tomado el Espíritu Santo y lo han convertido simplemente en un tipo de fuerza o energía, algo que mueve mi emoción. Eso es lo que la gente ha hecho con el Espíritu. Me tocó el Espíritu, sentí algo. No, mi amado hermano, esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu, mi amado hermano, es mucho más grande, mucho más profunda, mucho más elevada que generar en nosotros simplemente una emoción momentánea. No. El Espíritu Santo está activamente, y yo no sé si usted lo vio en la lectura que les hice de esos 27 versos bíblicos, pero el Espíritu Santo está activamente obrando en nuestra santificación. Está activamente obrando, trabajando para nuestra glorificación. Está activamente trabajando en intercesión delante de Dios. Está activamente asegurando, trayendo seguridad a nuestros corazones, dando testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, tiene una obra mucho más grande, mucho más hermosa, mucho más profunda, que simple y sencillamente hacer que una persona se caiga al suelo y tumbe 3 o 4 sillas. Y para mí personal les dije que el capítulo 8 de Romanos fue la gota que colmó el vaso, porque cuando en el año 2011 estudiaba yo la Escritura, comencé a escuchar a un predicador que siempre me ha gustado escuchar mucho, el pastor John MacArthur, y él predicaba en el otoño del 2011 del capítulo 8 de Romanos. Y la serie de sermones él le llamó el título La blasfemia moderna en contra del Espíritu Santo. Una serie de 6 o 7 sermones de esta porción. Y cuando yo comencé a escucharlos, mi convicción fue tan profunda que tuve que llorar delante de Dios y arrepentirme por tantas cosas que yo mismo había hecho, cosas que yo le estoy diciendo ahora mismo que yo mismo lo había practicado. Dios trajo convicción y arrepentimiento a mi corazón. Ahora, le dije a ustedes que iba a darles un vistazo general, así, a vuelo de pájaro de este capítulo, así que vamos a hacer eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Número 1, nos libra del pecado y de la muerte. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y algunos quizás dirán, pero pastor, ¿no es Jesucristo el que nos libra? Y por supuesto la respuesta es sí. Claro, la libertad es a través de Cristo. Cristo es el que nos libra, pero tenemos que entender que la obra de la salvación es una obra trinitaria. O sea, que cada miembro de la Trinidad está involucrado, íntimamente envuelto en cumplir una función crucial e indispensable en la salvación. ¿Okay? Nosotros somos libertados a través de Jesús. Pero es el Espíritu Santo el que aplica o hace esa libertad una realidad en nosotros. ¿Okay? Por lo general, teológicamente nosotros dividimos la función de cada miembro de la Trinidad de la siguiente manera. El Padre ordena la salvación. El Hijo consuma la salvación o la realiza. Y el Espíritu Santo la aplica, o podemos decir, la hace una realidad en nuestras vidas. El Padre la ordena,
El Espíritu Santo el Hijo la realiza y el Espíritu Santo la aplica a nosotros. Cada miembro de la Trinidad no más está íntimamente envuelto en la obra de la salvación. Así que podemos decir que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Es a través de la obra del Espíritu que nosotros recibimos y disfrutamos la libertad que el Padre compró a través de su Hijo Santo y amado Jesús. Repito eso, es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros recibimos y disfrutamos la libertad que el Padre compró a través de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo es indispensable en la obra de la salvación. ¿Okay? Indispensable. Así que Él nos libra del pecado y de la muerte. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu a favor nuestro? Nos capacita para cumplir con la ley de Dios. Nos capacita para cumplir con la ley de Dios. Mira el verso número 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, anteriormente, mis amados hermanos, cuando andábamos sin Cristo, nosotros no teníamos capacidad ni posibilidad de poder cumplir la ley de Dios. No podíamos. La ley de Dios solamente tenía una función sobre nuestras vidas antes de nosotros venir a Cristo. ¿Cuál era? Condenación. Eso es lo único que la ley hacía. La ley nos condenaba más. Siendo ahora justificados por la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos servir ahora a Dios en la novedad del Espíritu, no en el arcaísmo de la letra. Eso dice Pablo ya en el capítulo número 7 de Romanos. ¿Ya? Y ahora en la novedad del Espíritu podemos ahora cumplir con la ley de Dios. Recibimos la capacidad ahora de poder ser obedientes a la ley de Dios y poder llenar los requisitos de la ley. No por nuestra cuenta propia, sabemos bien eso. No porque nosotros somos tan santos, buenos y perfectos, sino porque Cristo lo cumplió. Se aplica a nosotros ahora el cumplimiento de la ley en Cristo. Y a través del Espíritu Santo ahora nosotros recibimos poder para cumplir y obedecer la ley de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos capacita para cumplir la ley de Dios. ¿Qué hace también el Espíritu? El Espíritu cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestra naturaleza. El verso 5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir este texto? Lo que quiere decir es que los que están en la carne no pueden hacer otra cosa que estar en la carne, piensan en la carne, aman las cosas de la carne, viven en las cosas de la carne. Pero aquellos que han sido ahora transformados por el Espíritu Santo, que su mente ha sido cambiada, que su naturaleza ha sido transformada, ponen la mente ahora ¿en dónde? En las cosas del Espíritu. El Espíritu es el agente transformador en la vida del creyente. Por eso fue que allá en capítulo número 3 de Juan, cuando Jesucristo dialogaba con Nicodemo, le dice: Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas, cambia nuestra mente. Tenemos ahora una nueva mente. ¿Okay? No solamente una nueva mente, sino que el Espíritu Santo es el que transforma no solamente nuestra naturaleza espiritual, también transformará nuestra naturaleza corporal. Porque aquí no solamente vemos que el Espíritu Santo nos da una nueva mente para poner la mente en las cosas del Espíritu, sino que es el que en el futuro tomará nuestros cuerpos y los vestirá de gloria. Mira lo que es el verso número 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, asimismo el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Lo vio ahí al final, ¿verdad? También dará vida a vuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos corrompidos, nuestros cuerpos que todavía, mi amado hermano, como vimos la semana pasada, batallan todavía, peleamos con la naturaleza de la carne. Estos cuerpos que todavía están vestidos de corrupción serán algún día ahora vestidos de santidad y de perfección a través de la obra del Espíritu Santo. Él dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu.
Y que el Espíritu cambia nuestra naturaleza espiritual y corporal. Por supuesto, eso esperamos todavía a llegar a tener ese momento final, ¿verdad? Miramos hacia el futuro para el cumplimiento de eso. ¿Qué más hace el Espíritu? Nos empodera, o sea, nos da poder para tener victoria sobre la carne. Sí, nosotros estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos, ¿verdad? Estamos esperando que este cuerpo corrompido se vista de incorrupción, se vista de santidad, se vista de perfección, que Dios lo transforme. Pero mientras estamos aquí en la tierra, todavía andamos con este cuerpo, todavía andamos con la carne aquí presente. Pero quiere decir ahora que nosotros no tenemos ninguna esperanza para poder derrotar y vencer a la carne de ninguna manera. Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él nos empodera para poder vencer y derrotar y tener victoria sobre los deseos pecaminosos de la carne. ¿Okay? Versos 2 y 3 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, porque para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si vivís por el Espíritu pero si el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira lo que dice: pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El Espíritu Santo es la figura central para nosotros tomar las obras de la carne y matarlas de una vez para siempre. ¿Ve? Hacemos morir las obras de la carne. ¿Cómo? Por nuestra propia carne, de ninguna manera. Hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. Déjeme hacer un paréntesis rápido aquí. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a hacer excusas para no obedecer, ¿verdad? Ay, que ese mandamiento es difícil. Es que es duro. ¿Sabe qué? No tenemos excusa válida delante de Dios. Porque ya Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para serle fiel a Él. Todo. Todo. Nosotros en Cristo hemos recibido todo. Todos los tesoros celestiales son nuestros en Cristo Jesús. Tenemos su palabra con la clara instrucción y tenemos al autor de la palabra que habita en nosotros, su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios que hace morada en nosotros es el que ahora nos da el poder para tener victoria sobre los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída. Pero no hay excusa válida. Quizás podemos hacer excusa para convencernos a nosotros mismos, pero no delante de Dios. Así que Él nos da poder para vencer la carne. ¿Qué más hace el Espíritu a favor nuestro? Él confirma nuestra adopción. Confirma nuestra adopción. Nosotros somos hijos de Dios. Y hay dos aspectos de esta relación como hijos con Dios. Somos hijos de Dios por nacimiento y somos hijos de Dios por adopción, ¿ok? Por nacimiento porque hemos nacido de nuevo en Cristo, ¿verdad que sí? Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Pero por adopción ahora porque Dios legalmente nos recibe en su familia, siendo nosotros anteriormente enemigos de Dios, ahora ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Y recibimos ahora los mismos derechos que el de la casa recibe. ¿Ustedes entienden esto? Los que aquí tienen hijos, ¿verdad? Que en su casa, el único que tiene derecho a la herencia de la casa, ¿quiénes son? Los de la casa. El hijo del vecino no tiene derecho a la herencia de su casa. Por más bien que usted se lleve con su vecino, y por más que usted ame a su vecino, y quizás el muchachito o la muchachita de hijo de su vecino es el mejor amigo, la mejor amiguita de su hijo, de su hija. Ay, mira, esos son uñas y carne, no se separan. Pero a la hora de la verdad, el único o la única que tiene derecho a la herencia de la casa, ¿quién? ¿Su hijo o su hija? El de la casa, no el del vecino. Es más, ni los sobrinos suyos ni los nietos suyos, los hijos son los que tienen el derecho a la herencia. Los de la casa. Y nosotros ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios y recibimos, mis amados hermanos, los derechos como hijos de Dios.
¿Y quién es el que confirma esta adopción de hijos? ¿Quién es el que sella esta realidad en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo. Mira el verso 14 y verso 16 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Eso es importante. Hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Déjame parar un segundito ahí. La expresión Abba, Padre es una expresión de ternura y de encarecimiento. Cada uno de los hijos de ustedes tienen quizá una forma de llamarle a usted. Uno le dice mami, otro dice ma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a los abuelos le dicen una cosa y a la mamá le dicen otra cosa, ¿verdad? Y usted a su hijo le tiene un título de encarecimiento también. Papito lindo, mamita linda, papucho, qué sé yo, esto, lo otro. No sé, lo que ustedes... Le tenemos un sobrenombre de encarecimiento, de ternura, ¿verdad? Que le deja saber a su hijo, a su hija, que usted tiene ese amor y ternura por él. Y cuando su hijo le dice esto a usted sabe que está siendo tierno y amoroso con usted. Yo siempre sabía que cuando mi mamá y mi papá decían Josué, David, Rodríguez, Rivera, había problemas. Porque me llamaron por mi nombre completo. ¿Verdad? Ay, mami usó mi nombre completo. Pero cuando me decía, papito, mi segundo nombre es David. Y mi mamá siempre usaba ese nombre, decía David. David. Y siempre había un tono de ternura en eso. Hey. Y el niño quizás en la noche mientras está en su dolencia por la enfermedad dice, mami, me duele la garganta. El término Abba, Padre, es algo así. Es una forma de nosotros venir antes y decirle, papi, eres mi Padre. Dependo de ti. Eres mi Padre. Pero a la misma vez que un título de enternecimiento también tiene una connotación de puedo decir orgullo, pero ¿sabe que los hijos siempre están, no, mi papá es mejor? ¿Sabe que? Recuerdo que en la escuela, no, mi papá construyó un cohete, no, el mío, ¿sabe? Porque el hijo señalan, eso es su héroe, ¿verdad? Y ese mismo caso aquí. Pablo dice, el Espíritu Santo nos hace clamar a Dios, decirle, Abba, Padre. Oh, eres nuestro Padre, eres el mejor de todos. El verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo que hace residencia en mi vida me da testimonio de esta nueva relación filial, amorosa e íntima que tengo con el Padre ahora. Soy un hijo del Dios Altísimo. Él confirma nuestra adopción. ¿Okay? Confirma nuestra adopción. ¿Qué más hace el Espíritu? Ya estoy cerrando ahora. Él garantiza nuestra gloria. Él garantiza nuestra gloria. ¿Okay? Pero lo que dice el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Lo vio ahí? Tenemos las primicias del Espíritu. Cuando dice primicias del Espíritu, está hablando del pago que se ha dado como garantía de lo que vendrá. Así que la primicia es otra forma de decir garantía. ¿Okay? La garantía. Déjeme darle un ejemplo bastante secular. Cuando usted va a comprar, por ejemplo, hacer una compra grande de una casa, por ejemplo, muchas veces le piden que usted dé lo que se conoce a un down payment, ¿verdad? El depósito. Un depósito. Y esa es una forma de decir, yo estoy comprometido y aquí está la garantía de que voy a hacer la transacción final, ¿verdad? La transacción final es la compra, pero para que no me la vendan a otra persona,
voy a darle un depósito y este es mi garantía. Aquí está mi down payment, está mi depósito. Aquí está la primicia de lo que vendrá. Es una forma de explicar. Nosotros, dice la Escritura, que hemos recibido, mi amado hermano, las primicias del Espíritu. Es el depósito que Dios ha dado como garantía de lo que vendrá. Pablo usa un lenguaje similar en su epístola a los Efesios, capítulo 1. Mira lo que dice allá, verso número 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira cómo lo identifica: el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué? ¿Qué promesa? Lo que vendrá. El Espíritu Santo es la garantía de lo que viene, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo ha venido a ser ahora la primicia, la garantía, el depósito de lo que vendrá. Es como el novio que le dice a la novia: te prometo que me voy a casar contigo, y le pone un anillo en su dedo. Es el anillo de compromiso, ¿verdad? La versión Reina Valera del 60 traduce Efesios capítulo 1:13, esa porción, y le da el nombre las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. El anillo de compromiso, el down payment, ¿verdad? La promesa. Nosotros, mi amado hermano, en el Espíritu Santo, ahora regresando a Romanos, tenemos en el Espíritu la garantía de nuestra promesa. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros gemimos entonces en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando eso. Eso es lo que vendrá. Y el Espíritu Santo da la garantía de eso que vendrá, esa redención final de nuestro cuerpo. ¿Okay? Y el Espíritu Santo, siendo la garantía de eso, ahora Él cumple otra función también importante en esto. ¿Sabe que Él intercede para que se cumpla esa voluntad final de Dios en nuestras vidas? Él intercede a favor nuestro para que el cumplimiento de esa voluntad final de Dios en nuestras vidas llegue y se cumpla como Dios quiere. ¿Cómo funciona esto, mi amado hermano? Les voy a decir algo. ¿Cómo funciona esto? Esto es algo que va más allá de mi entendimiento. Entendamos esto. Dios ha ligado el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas a la obra intercesora del Espíritu. Repito eso. Dios ha ligado intrínsecamente, inseparablemente, la obra intercesora del Espíritu Santo al cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Pastor, ¿usted quiere decir que sin que el Espíritu Santo interceda, la voluntad de Dios no se cumple? Es correcto, por eso es que Dios lo hizo así. Pero ¿cómo es posible? Dios lo hizo así. La intercesión del Espíritu Santo a favor nuestro es necesaria, y Dios lo hizo así para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero está diciendo que Dios no puede cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas sin la intercesión del Espíritu Santo. Dios es poderoso, Dios puede hacer cualquier cosa, mas sin embargo Dios estipuló y Él diseñó que su voluntad se cumpla en nuestras vidas a través de la intercesión del Espíritu Santo. Así fue que Dios lo estipuló hacer. Y yo no voy a pelear con Él. ¿Él lo quiso hacer así? Así lo quiso hacer. Mira lo que dice Romanos 8, 26, 27. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Tú y yo no sabemos orar. Hay gente que a veces creemos que oramos muy bien. Pablo dice, ni siquiera sabemos orar bien. No es verdad, somos débiles. Somos polvo. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa frase es tan importante, porque apunta a la realidad de que la intercesión del Espíritu Santo delante del trono de la gracia es tan profunda que no se puede ni siquiera pronunciar con palabras. Por eso dice gemidos indecibles. Intercede por nosotros. Es una intercesión intertrinitaria, mi amado hermano, que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad de aprender y comprender cosas. Nuestro intelecto se queda corto.
Verso 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el que intercede por los santos, porque él intercede, por los santos conforme a la voluntad de Dios. Nótalo ahí. Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y que Él está intercediendo para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y voy a terminar ya leyéndole los últimos versos de este capítulo. Les dije que esto va a ser un vistazo general de este capítulo. La semana que viene nos vamos a... estamos mirando la piscina de lejos. La semana que viene nos vamos a zambuir, ¿ok? Y vamos a meternos a nadar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Note los versos 28 en adelante del capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan u obran para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Un paréntesis rápido, no solamente el Espíritu intercede por nosotros, el Hijo intercede por nosotros. Y por eso que Pablo ahora culmina diciendo esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sé si te cogió lo que dijo ahí. ¿En medio de qué? En medio de la persecución, de la tribulación, de la angustia, del hambre, de la desnudez, del peligro, de la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le dije a ustedes, mi amado hermano, que este es el capítulo de la seguridad del creyente, comenzando con no hay condenación y terminando con no hay separación. ¿Y cómo es que esta seguridad es garantizada? Es por la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios a favor nuestro. Por eso les dije ahorita, hace un rato atrás, que me siento a veces indignado, triste, de que tantos creyentes han tomado la obra del Espíritu Santo y la han trivializado. La han hecho simplemente un movimiento de la emoción y no comprenden la belleza, la gloria, la profundidad, la majestad de la obra del Espíritu Santo a favor nuestro. Él es el que garantiza nuestra no condenación y nuestra no separación. Amén. Mi oración es que las próximas semanas nosotros naveguemos en estos textos. Ustedes se dieron cuenta que no pude cubrirlo todo, ¿verdad?
pero naveguemos, profundicemos, aprendamos todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros aquí, todas las bendiciones y las riquezas de Dios para nuestras vidas. Y que al final de este capítulo, mis hermanos, nuestra fe sea fortalecida de una manera milagrosa y divina. Amén.